Estás escuchando Críticas con Eficiencia. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Estas son Críticas con Eficiencia. Yo soy Marcelo y hoy día vamos a abordar un tema importante que sería la comunicación. Y para eso tengo que presentar a Esteban. Esteban, ¿cómo estáis? Bienvenido otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también a todo el mundo que nos está escuchando, gente en Chile, colegas en Argentina, México también hemos estado recibiendo algunos oyentes. Y bueno, Marce, ¿cómo estamos para este nuevo capítulo? Bien, bien. Tema importante en muchos aspectos, la comunicación. Uf, importantísimo, importantísimo desde el punto de vista desde nuestra carrera y como conversábamos con Marcelo. Es un tema que es versátil, que afecta a muchos profesionales y en general a las personas. Y no solo las personas, o sea, lo tenemos que analizar desde el punto de vista no solamente de la docencia, sino también de como la argumentación de las ideas. Y esos Así son es, los dos temas que vamos a abordar, o sea, desde la docencia y desde las ideas, que dado un poco el contexto que se ha dado últimamente en Sudamérica, principalmente en Chile y en Argentina, por el tema de las ideas, cómo se argumentan, cómo se proponen, es importante ver, analizarlo desde ese punto de vista, cómo comunicamos una idea. claro, claro, lo hemos podido ver. Bueno, hoy en día transparentemente en Chile se están dando ciertos debates presidenciales, se está viendo el tema de las campañas presidenciales, todo el tema, y hemos podido ver, analizar algunos debates. No, no queremos irnos por el tema de netamente la política, nuestra opinión ni nada de eso, sino que analizar el tema que nos compete en este momento, que es la comunicación. Y bueno, desde el punto de vista de la comunicación, creemos que hay una gran ventaja por parte de personas o políticos que entienden muy bien lo que es comunicar. Y siento que a nosotros nos compete mucho también, como docentes o futuros docentes, sea cual sea el rol que cumplamos, o sea, si tú eres un profesor, un preparador físico, un kinesiólogo, un psicólogo, sea cual sea tu profesión, tú tienes que saber comunicar. Yo creo que es una de las artes, como hay por ahí un libro, El arte del coaching, que lo recomienda Marcelo Arancilla, el Instagram del coach Marce, un kinesiólogo muy reconocido aquí en Chile, que está haciendo muy bien su pega. Él habla mucho de este documento, de este libro del arte del coaching, y uno de sus puntos relevantes es el tema de la comunicación. Claro. Mira, en el tema del entrenamiento que va, como lo dijimos en el capítulo anterior, de lo formativo, tanto como en lo educacional como en lo deportivo, el comunicar es importante, porque de repente cuando sobrecomunicamos, por decirlo de alguna manera, Claro, hacemos tanto ruido que saturamos a la persona. Y ese es el principal error que caemos, me incluyo obviamente, en la práctica de los deportes o cuando hacemos una clase, cuando estamos recién empezando con este tema del entrenamiento. O sea, tiramos tanta información que la persona queda abrumada de tanta información y no sabe cómo canalizarla. Y ahí tú tienes claro. que hacer un filtro importante de simplemente menos es más. Así es. Desde el punto de vista del párvulo también, esto me hace mucho ruido lo que dice Marce, porque claro, uno también se pone muy pocas veces, se pone poco en el lugar del otro, como una persona que conoce muy poco sobre el tema, porque la mayoría de las veces las personas llegan a ti porque no manejan un tema, y tú se supone que eres especialista en ese tema y tienes que saber comunicarle de la mejor manera, o sea, de la manera que ellos lo entiendan, lo más simple posible. Y te decía desde el punto de vista del párvulo, porque particularmente lo que he aprendido últimamente es que trabajando con niños pequeños en clase de motricidad en el country, eh, yo trabajo con una profe de párvulo y ella me dice que los niños reciben no menos información,
O sea, no quiero que haya como una especie de juicio intelectual de que los niños sean menos capaces. No, 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 todo lo contrario. Los niños son personas muy atentas, personas que son muy despiertas, un niño en promedio, bien activo, ¿cierto? Que es muy ligado al juego, pero por lo mismo, como son personas que tienen un alto grado de concentración en un bajo tiempo, son personas que necesitan una información cuando tú los estás guiando en un proceso formativo, pedagógico, qué sé yo, tienen que ser informaciones cortas, concisas, ideas claras, una o dos ideas, no más. Porque si tú te explayas demasiado con ellos o con ellas, terminan dispersándose. O sea, los perdiste, ¿me entiendes? Perdiste su atención. Entonces, el momento que tú tienes con ellos, tiene que ser muy power, muy activo. Tienes que llamar su atención primero que todo y cuando tengas la posibilidad, poder transmitir el mensaje lo antes posible. Claro. Aquí, por ejemplo, el tema de cómo saber reinterpretar los conocimientos que tú entiendes, como uno entiende como profesor de educación física, a las otras personas, por ejemplo. Siempre que te puede tocar más adelante a ti que estás estudiando la carrera, o en el caso de Esteban que está usando su primera arma en esto, que te puede tocar alguien de una carrera muy técnica, como por ejemplo un ingeniero, un auditor, y tú cómo tienes que saber reinterpretar estos conocimientos, o sea, cómo tú se los haces, se lo traduces de manera sencilla a estas personas para que entiendan para que entiendan el cómo poder entrenar de mejor manera. Ese es un poco el tema. O sea, cómo puedes hacer, reinterpretar los conocimientos de educación física a su mundo para poder generar resignificar el conocimiento y la persona te pueda entender, puedan entender el mismo idioma, se puedan entender Claro, mutuamente. Eso es lo claro, importante. para conseguir un objetivo finalmente, porque, bueno, a nosotros también nos cuesta un poco a veces decir, por ejemplo, no sé, no conozco, no entiendo lo que estás diciendo. Muchas veces por un tema, no sé si de aceptación o de querer caer bien, muchas veces, decimos que sí a todo. Y realmente a veces las personas nos están explicando y como nosotros asentimos con la cabeza, decimos que sí, piensan que nosotros estamos entendiendo todo, pero en realidad muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado, nos cuesta decir no sé. Yo creo que no hay nada de malo en decir no sé. De hecho, los profesores están muy acostumbrados a siempre estar explicando. Entonces, si tú le estás preguntando o estás asesorándote con alguien que tú sabes que está dedicado al área formativa, al área de la educación, mejor dicho, no tengas miedo en decir no sé, porque nosotros los profes estamos hechos para eso. Si tuviésemos que repetirte 100 veces lo que tenemos que decir, lo vamos a hacer. La idea de nosotros es que el mensaje llegue y obviamente siempre vamos a querer que una persona que está realmente interesada en lo que estamos explicando, eh, aunque ese es un desafío para todos de parte nuestra, le podamos enseñar mucho mejor. Sí, En el fondo nosotros también generamos vínculos y eso también a nosotros, aunque no lo confesemos, los profes tienen favoritos y eso yo creo que Marce también lo tiene más que claro. sí, se genera una predilección a ciertos alumnos, pero también hay que tratar de ser Claro, distributivo con los alumnos para no ser tan para notoria no la caer en parcialidad. favoritismo. Claro, no notar el favoritismo, tratar de apoyar a todos por igual de la misma manera. Sí, Y acá nos desvió un poco el tema de la pedagogía para ir a un tema un poquito más escabroso, por así decirlo, que es cómo defendemos la idea. Y aquí, como lo dijimos en la introducción, queremos abordar el tema de política. No vamos a decir políticos chilenos, porque no quiero que se te vejece o se vaya para otro lado, como dijimos anteriormente. Queremos plantearlo desde el punto de vista técnico de la comunicación, no de un tema dogmático o ideológico. Eso que quede claro, porque es un tema que es un poco sensible hoy en día. Sí vamos a mencionar a una persona como ejemplo. No es chileno, es argentino. Porque generalmente, porque últimamente esta persona ha dado de qué hablar por cómo comunica, por cómo defiende sus ideas
y porque generó un cambio paradigmático bastante importante, considero, en el último tiempo y ha generado un ruido bastante importante en América Latina, que es Javier Milei. Para que los que no conocen, Javier Milei es un economista argentino, profesor de economía, es docente de economía, que él tiene una tendencia particular política y él ha defendido esa tendencia a través de los argumentos técnicos de la economía, como docente. Y él se presentó a diputado por la ciudad de Buenos Aires, que es una plaza bastante importante políticamente allá en Argentina, y fue a las primarias y sacó la cantidad de votos necesarios para, ser, para estar inscrito en la papeleta de elecciones a diputado, siendo la tercera preferencia, cuando todas las estadísticas, todos los analistas lo daban por perdido, o sea, el tipo no iba a ganar. Pero no es tanto que lo que dice mi ley o cómo lo dice, sino el tema que cómo está llegando a la gente. El tema es que mi ley llegó a la gente más humilde, por decirlo, más pobre, gente que no entiende su tema. Pero el tipo lo supo explicar de tal manera que cuando tú analizas las votaciones en los distritos que fue votado mi ley, en esos distritos de escasos recursos obtuvo la más alta preferencia. Y ahí te das cuenta lo importante que es comunicar y lo importante que es saber explicar tu punto. Por eso yo creo que tuvo un impacto tan grande en Argentina el hecho de lo de Milei. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista de la docencia, el tipo supo aplicar un aprendizaje significativo muy importante. Y eso es digno de destacar, aplicando él el rol de como profesor de economía, siendo que es una carrera y una rama altamente técnica, que de repente no toda la gente te la entiende, pero lograr cambiar ese paradigma de que esta gente no entiende de economía y él logró hacer entender a esa gente y logró que la gente lo votara, eso es importante. Y ahí yo destaco un punto lo que es este personaje de la contingencia latinoamericana, por así decirlo. Sí, no, es tremendo lo que el análisis que hace Marce, porque, claro, aquí en Chile, para los que no ubican, Milei es argentino, ¿cierto? Y, claro, hay que decirlo, es como, tiene una tendencia política determinada, que aquí en Chile podría ser conocida como la derecha, ¿cierto? Pero es básicamente como si un personaje de derecha de aquí en Chile, sea cual sea, convenciera a muchos de izquierda o viceversa. Si un personaje de izquierda convenciera a muchos de derecha, ¿cierto? Con un discurso, usando su recurso de comunicativo, en el fondo. Y bueno, utilizando lo que decía Marcelo, su recurso de profesor también, ¿cierto? Porque eso yo creo que también le da una gran ventaja al saber comunicar, al saber entregar una idea de manera mucho más fluida, ¿cierto? Mucho más fácil, en un tema súper, yo creo, según mi perspectiva, súper de repente complejo. Para mí es complejo, para mí no es tan fácil entender de economía. Entonces, poder traducirlo a una población distintas, se puede decir, que quizás no hablan el mismo lenguaje técnico, especialista, ¿cierto? De la profesión derechamente, creo que tiene un valor, un valor súper, súper elevado. O sea, creo que es súper importante lo que él logró en ese sentido. Bueno, y de ahí están los datos, ahí están los hechos, están los videos en YouTube, donde uno puede ver y informarse un poco también. Pero lo que vamos con esto es con el poder que tiene el recurso comunicativo y bueno, lo pasamos también en un curso que tuvimos, perdón, en un ramo que tuvimos en la universidad que se llamaba Liderazgo y Resolución de Conflictos, en el cual te explicaban básicamente que uno como profesor o como profesora era un líder, ¿cierto? Un líder, y un líder, tú puedes ser un líder positivo o un líder negativo.
¿cierto? Nos hacíamos preguntas como si un líder nace o se hace, llegamos a la conclusión de que un líder se hace, por diversas razones, básicamente. Por diversas razones. eh, Hablamos sobre algunos componentes que pueden, o elementos, los cuales componen esta como comunicación fluida, entre los cuales se derivan otros conceptos como la escucha activa, es decir, necesito un emisor, un receptor, ¿cierto? Primero necesito poder canalizar, perdón, interpretar muy bien un mensaje, enviarlo de manera simple, que se entienda, y tener una persona también o un receptor que quiera atender y atienda el mensaje, en el fondo. Entonces ahí ya se vuelve mucho más difícil. Cuando tienes personas que no te quieren escuchar, eso suele pasar en la pedagogía, ¿cierto? Todos fuimos estudiantes de no Marce. Sí, cuando Eh, teníamos ese profesor que no nos gustaba el ramo y lo hacíamos como, claro, sí, ya, ya, profe, ya, sí, ya, bueno, ya. claro, entonces se vuelve mucho más difícil desde el punto de vista de la comunicación cuando tienes un receptor que no te quiere recepcionar, no te quiere escuchar, ¿cierto? O ver o qué sé yo. Ahí va el desafío del emisor en generar un discurso, generar una idea, un acto en el cual puedas, primero que todo, como decíamos con los niños, captar la atención. En segunda instancia, emitir un mensaje que sea claro, que sea preciso y que sea significativo para el que está escuchando. Y ahí yo creo que un gran elemento. La significatividad creo que toma un rol muy importante en esto de la comunicación, porque básicamente tú no vas a escuchar cosas que no te interesan y no te va a hacer peso algo que no te incumbe, algo que no te importa, pero sí te va a hacer peso un mensaje que tiene mayor relevancia o que te incomoda. Yo siempre digo, las personas atienden los temas cuando a ellos les pasa, cuando a ellos les incomoda, ¿cierto? Tú no atiendes temas que a ti no te pasan casi nunca. Es muy difícil, por ejemplo, atender la pobreza cuando uno no fue pobre. O es muy difícil, por ejemplo, pensar en que, ay, no sé, por ejemplo, a mí me pasó hace poco, en los tacos. Yo pienso poco en los tacos porque yo no tengo vehículo y no ando metido en tacos, que siempre estoy en metro, bicicleta. Pero hace poco escuchaba a una persona que estaba en un taco y decía, esto es lo que nos tenemos que mamar los que andamos en vehículo. Y claro, porque él tiene el problema y él lo vive, entonces es un tema para él, ¿me entiendes? Claro, ahí tenemos un poco el tema de que, bueno, es una palabra que no me gusta, pero es un tema más que nada de empatía, porque al ¿Por qué no te gusta final Marce? mm, creo que está muy banalizada la palabra. Dejémosla ahí. Ah, ya. Está como muy banalizada, está muy manoseada la palabra. Es como que. No se Pero usa en buenos términos o se usa... claro, es por el contexto en el que se usa la palabra, o en el Ah, que ok. se está usando la palabra. Pero sí tiene, pero es verdad, o sea, en ponerse en el lugar del otro, de comprender al otro, eso es lo que pasa. De repente, claro, el ejemplo que tú decías de repente de las clases sociales, o sea, uno es difícil entender a los pobres porque uno no es pobre y también pasa de entender a la inversa, uno no entiende a los cuicos porque nunca fue alguien más pudiente, por así decirlo. Y también el tema de los autos, uno también dice, por ejemplo, el tema de los ciclistas. Uno dice, sí, entiendan a los ciclistas andamos en ciertos peligrosos, pero también los ciclistas andan en las veredas y pueden generar accidentes a los peatones y los peatones nadie lo escucha también. Entonces es un tema de que nadie empatiza con el otro. Claro, hay bueno, una gran frase eh, que dice básicamente, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y creo Oh, que ahí se quitan muchos de estos problemas. Si nosotros en la sociedad pensáramos un poco así, creo que nos evitaríamos muchos conflictos, muchos altercados. Y se deriva también de otra frase que bien, bueno, ya viene de un sentido más cristiano, el respeto a los que no creen y a los que creen, pero se deriva más o menos
de la siguiente forma, es ama al prójimo como a ti mismo. Y es básicamente, no le hagas daño a los otros, porque si tú te quieres a ti, no le vas a hacer daño a los demás. Ah, Básicamente eso, sí, que también es súper profundo igual ese tema. sí. Mira, igual quería retomar un tema de la comunicación. Dos temas importantes de la comunicación que son de repente que se dan mucho en tema en cuando se conversan ideas, que es Claro. uno que nos pasó y que de hecho pasó y fue muy comentado en el debate, en el primer debate presidencial chileno, que fue que uno de los candidatos usó Wikipedia para argumentar un punto. O sea, yo digo, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, digo, ¿por qué? ¿Por qué Wikipedia? ¿Por qué Wikipedia? O sea, yo voy al hecho, o sea, ¿cómo usas una fuente bibliográfica tan cuestionada como Wikipedia para hacer un argumento? Y aquí voy a un tema que no muchas universidades profundizan en el tema de debatir. Y esto es importante porque pasa que muchos compañeros no se enfrentan a la supuesta situación de defender una idea, que esto les va a pasar cuando tengan que defender su tesis. Y tú tienes que defender tu tesis con tu idea clara de la tesis y con una bibliografía importante. ¿Y qué pasa? Que a la hora de generarse estas discusiones de ideas, muchos chicos no están preparados en el tema, el tema bibliográfico. Entonces solamente repiten conceptos que escucharon de una fuente, de otra fuente, de otra fuente. O sea, es como una cita, pero una cita que llegó distorsionada. Es como los juegos del teléfono. No sé si lo han jugado algunos, me imagino, pero que se ponen muchas personas en fila y la primera persona dice un mensaje y te llega otro mensaje distorsionado del otro lado. Es un Ah, sí, poco sí, ese sí. juego. Eso cuando pasa que reproduces una cosa, un concepto, que lo escuchaste y te lo distorsionaron, te lo deformaron de tal forma que dices otra cosa Claro, que no tiene nada sentido. Y ahí es donde quiero llegar a otro punto que encuentro que pasa mucho en los debates o en conversaciones hoy en día, que es el ruido semántico, que es claro. esta Eso lo deformación, vimos. claro, es que lo vimos en el mismo ramo que explicó Esteban de la comunicación y el liderazgo, que te llega, que tú repites un concepto y está tan deformado en lo que es el, la génesis de la idea de esta palabra, Claro. que, que solamente la repites como un mantra, pero no la repites como concepto original, Entendiéndola, en el entendiéndola fondo. de dónde viene, quién la dijo, por qué la dijo, en qué contexto y para qué. Ujú. Y ahí, por ejemplo, siempre escuchamos, por ejemplo, en estos debates, la paradoja de Karl Popper, la intolerancia, ¿no? Hay que ser intolerante con la intolerancia. Siempre citan esa frase de Karl Popper, pero no entienden todo el contexto detrás o lo que te quiere decir la frase. Que en realidad, si, lo que quiere decir Karl Popper en la paradoja de la tolerancia es que si tú eres intolerante con un discurso intolerante, eres igual a la persona intolerante. Te conviertes en lo mismo. Por eso es una paradoja. Claro, Si tú eres intolerante con un intolerante, eres otro intolerante más. así es. Es como el que no quiere escuchar, quiere que respeten su idea, pero no quiere escuchar la idea de otros. Exacto. Entonces se contradice. Y bueno, todos estos temas van derivando de lo mismo en el fondo. Entonces, hablamos de la empatía. La empatía también es un recurso súper importante dentro de la comunicación. El lenguaje corporal, Marce, también. Uy, sí, también, es que también ahí tenemos como lenguaje corporal, es importante. De hecho, por ejemplo, el patinaje artístico y la gimnasia artística, o en el caso de las mujeres, se ocupa mucho como valor agregado a la hora de evaluar la expresión corporal, Gestualidad, la claro, gestualidad. así es. Es muy importante, es muy Sí, importante. De hecho, bueno, yo que tuve ahí una experiencia con el patinaje artístico, estuve en la preparación física del club Sport Coach
de Peñaflor. Yo cuando estuve a punto de irme, eh, llevé a una compañera de universidad, Mari, le mando un saludo, y ella es especialista en esta área. De hecho, ella era, cuando nosotros íbamos en primer año, ella iba en segundo año, y era asistente de profe en el ramo de expresión corporal, con la profesora Marcela, que también le mando un saludo. Eh, y ella, claro, ella bailaba, tenía como dones, como un don en esto de la expresión corporal, se expresaba muy bien, ¿cierto? Tenía ventaja. Eh, y yo la llevé a ella al patinaje artístico y cacha que fue por un pequeño reemplazo y todo, y se quedó trabajando unos días ahí, porque a la chica, bueno, a mi jefa le gustó tanto, Camila le gustó tanto el tema del área, ella es encargada del área técnica, ella es la patinadora, ¿cierto? Pero le gustó tanto lo que ella propuso como clases de expresión corporal que, que quedó ahí, po, ¿me entiendes? Incluso querían hacer un proyecto y todo el tema, pero porque lo que decía Marcelo, en el patinaje artístico y en muchos otros deportes, no en todos, pero en varios deportes, sobre todo los que tienen derivados de artístico, tienen mucho, mucho que ver, ya que transmiten una idea a través de su cuerpo. Y bueno, y está más que comprobado, ¿cierto? Que más del 80-70% del mensaje que uno quiere transmitir, ¿cierto? Conscientemente, lo transmite a través del cuerpo. Más que cuando lo dice, ¿cierto? Y tú puedes decir, puedes saludar a alguien, por ejemplo, y decirle, oh, sí, buena, me caíste súper bien. Pero no es lo mismo cuando tú se lo dices corporalmente que cuando se lo dices así como, no sé, como más neutro, como más inhibido. O sea, el cuerpo tiene mucho que decir también. Sí. Y dentro de los debates, dentro de la comunicación, dentro de la transmisión de ideas, ¿cierto? Es clave. Y si no la sabemos manejar, de verdad que estamos perdiendo mucho. Sobre todo cuando estamos haciendo clases, cuando queremos transmitir una idea haciendo una clase, los tonos de voz también son fundamentales. Eh, Manejar el grupo, hay muchas herramientas para manejar un grupo. Y como mencionábamos, el recurso voz, comunicación, expresión corporal, transmitir una idea son clave. Creo que todo profesional, toda persona que trabaja con personas debería saber comunicar mejor. O sea, es como un objetivo que todas las personas deberíamos tener. Mejorar nuestros niveles de comunicación, porque aparte que lo hacemos todo el tiempo. Entonces, si no sabemos comunicar, nuestras ideas quedan obsoletas, quedan ahí. No pueden ser transmitidas y en el fondo se nos hace más difícil también sociabilizar, Sí. lo cual De es hecho, clave. sí. De hecho, bueno, les comento un poco a los que no saben. Yo tengo una pequeña afición por la política. El Esteban más que bien lo sabe porque hemos tenido una charla bastante extensa sobre este tema. No, Eh, a mí también me gusta mucho, para que sí, sepan. sí, pero obviamente, pero pongo el ejemplo, no voy a, yo estoy tratando de obviar tendencias porque no es hablar de tendencias, sino hablar de la comunicación, que es importante, que afecta mucho este tema. Por ejemplo, si analizamos los precursores del entrenamiento deportivo, como la planificación del entrenamiento deportivo, son todos Vergochansky, Mateyev, incluso vemos a Sarshovsky entre medio, todo esto, los precursores de todas estas ramas de esta contextualización del entrenamiento son de origen ruso. Y esto se originó en la época de la Guerra Fría, una época bastante convulsionada por tendencias políticas y todo cómo comunicabas tu, tu ideología, por así decirlo. Y los rusos, en esa época, los soviéticos, la URSS, planteaba la idea de que puede hacer propaganda de su ideología a través del deporte. En este caso, los circuitos olímpicos, las competencias olímpicas. Y por eso, todos estos autores que les mencioné empezaron a desarrollar teorías del entrenamiento para sus atletas y hacer así, poder hacer propaganda política a través del cuerpo, mandar un mensaje a través del cuerpo de sus atletas. Entonces, ahí tenemos cómo podemos mandar un mensaje desde otra perspectiva de la educación física.
del deporte, en este caso, el entrenamiento físico, cómo mandar un mensaje. Y es Oye, interesante ese punto. me trajiste un recuerdo, Marce. ¿Cuál? Ya que hablaste de la Guerra Fría y combinaste todo ese tema de la comunicación, las ideas políticas con el tema del deporte, ¿qué mejor ejemplo que la película de Rocky? Claro, Rocky 4, así En, la pelea entre Rocky e Iván Drago. O sea, claro, dos choques de ideología. De hecho, la película hace referencia justamente a los métodos de entrenamiento soviéticos que iban enfocados a ese tinte, o sea, a ese, por ejemplo, Rocky y Apollo Creed iban más que nada porque eran boxeadores y se divertían boxeando. Pero el personaje de Iván Drago iba con un mensaje ideológico bastante cargado, o sea, mm, entonces para iba los con que otro vieron la mensaje, película, iba con un mensaje político directo. Y él usaba su claro. cuerpo para enviar ese mensaje. Sí, para los que vieron la película, o sea, ves lo que es Drago, o sea, es como una bestia, así como una mole, es una máquina ese tipo, ¿cierto? Rocky claramente en estatura, en peso, era un poco menor, pero claro, que pelea, ¿cierto? Siempre estos finales gringos, finales felices, finales emocionantes, y le gana ahí como a la rastra y todo el tema. Pero es una forma también de comunicar, ¿cierto? El tema deportivo. Eh, Creo que hoy en día ya no vemos tanto eso, ya no lo vemos tanto como antes, este tipo de propaganda que se usa a través del deporte, Sí, pero sí lo podemos ver en otros casos, en otros momentos. Nosotros que somos formadores, lo vemos día a día, o sea, el tema de la comunicación es un tema que nos sigue todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre estamos tratando de mejorar en cuanto a la comunicación y si nadie nos orienta a mejorarlo, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta solitos. O sea, en el sí, momento en que estemos al frente de un grupo, vamos a decir, oye, ¿cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo transmitir mejor mis ideas en el fondo? sí. De hecho, ahora como acordaste un poco, mira, yo siempre trato de ver cómics muy buenos, cómics, he visto bastante cómics que reflejan como ideas. Mira, recomiendo al tiro, busquen Alan Moore y vean cómics de Alan Moore. Alan Alan Moore, Moore, Alan Moore. ya, Spoiler, perfecto. V de Vendetta. Está la ¿Cómo, peli Marce? V de Vendetta. También está El Regreso del Caballero Oscuro, que es una película de Batman. HBO Max están todas. Ah, ya, buenísimo. HBO ¿Es de Max, superhéroe spoiler, o claro. antihéroe? Claro, de hecho de Batman. V de Vendetta es como un antihéroe que ocupa un poco el mensaje político. Eh, el Regreso del Caballero Oscuro ocupa un mensaje más de poder sobreponerse a sí mismo, de las heridas mentales. También, no lo escribió Alan Moore pero también tenemos Superman Hijo Rojo, que también refleja una idea política. Es Entonces son increíble eso, que varias hasta los superhéroes tenemos que involucrar lo que es la política, ¿no? sí, de hecho igual es interesante. Por ejemplo, igual en Superman Hijo Rojo tenemos, por ejemplo, esta colisión de estos dos grandes íconos de los superhéroes, que son Batman, o sea, Batman y Superman, desde el punto de las dos ideologías, fuera de lo que son ellos como hombre, Batman y Superman, Dios, tenemos estos choques de ideologías. Entonces es un Cacha, qué conflicto heavy. bastante interesante en ese punto. Hasta en eso, te decía Marce, se involucra lo que es bueno, pensamiento ideológico y ¿cómo se llama? La política. Yo siempre digo, todo es política, porque al final todo nos afecta. En todo hay políticas. Y bueno, lo que la gente está hablando ahora más es sobre el tema de las políticas públicas, lo que nos compete a todos. Sí, Pero ahí no, también, como tú decías, hay mucho que analizar en cuanto a comunicación. sí, de Si hecho, hemos visto la última encuesta, como algunos suben, otros cómo se han bajan. dado unos ciertos cambios bastante sorprendentes.
hay que decirlo, son cambios bastante inesperados que nadie se los pensaba, justamente porque el Sí, tema comunicativo favoreció a otros más que a unos. O sea, no sé si bueno, más perdón, que mira, al mira, revés, mira, hablando de comunicación ya hablamos mal. En fin, claro, favoreció a unos y perjudicó a más que otros. otros. Sí, 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 Exacto. Y totalmente. No, no vamos a entrar en detalles, sí, pero sí sabemos que, claro, que algunos se ven más beneficiados con este tema de comunicar en cuanto a lo que es el análisis de un debate, ¿cierto? Neutral. Eh, el que transmite mejor idea, el que está como dando, digamos, fuentes, ¿cierto? Que son confiables, el que está argumentando con base sólida, el que tiene una línea, ¿cierto? Porque, claro, es fácil responder a todo cuando uno básicamente como que toma una postura adaptable a cada pregunta que me hacen, no sé si se entiende. Pero es más difícil mantener una postura ante un bombardeo de preguntas, ¿cierto? Que es como más o menos lo que hemos estado viendo desde el punto de vista periodístico, ¿cierto? Es como que sí. está todo muy preparado, entonces, bueno, ahí todo un tema. Ahí lo pueden analizar ustedes si es que les gusta ver política, si no, igual es importante como deber cívico educarse, porque, bueno, aunque usted vote o no vote, igual es importante es conocer quiénes son los que están ahí como candidatos, contexto. Sí, Así no, que no, eso, y lo otro, tú mencionaste antes lo de la expresión corporal, y ese también un tema que lo toqué en los ramos de comunicación y liderazgo, y un tema que tuve, que no sé si lo tuvo, no recuerdo si lo tuvo el Esteban, pero que es de ciudadanía, un ramo de la universidad, que es de ciudadanía. Y yo es un también electivo que y todavía no tomo. no lo Tú ya tomé. lo tomaste, Sí, Martín. es un ramo que justamente te pone a debatir. Perfecto. Y dentro del ramo también planteé el hecho de que hay que notarse cómo ciertos personajes referentes, no sé si dogmáticos se podría decir. Hay como que adherirse a una idea, hay como No, no, que no, tomar no un es adherirse a personaje. una idea, es cómo comunican con el cuerpo. Ah, ok. O sea, por ejemplo, fíjate lo que te voy a decir, todos los grandes dictadores o totalitarios hacen Ya. el gesto del dedo índice levantado y con ese mismo brazo que tienen el puño y el índice levantado, hacen grandes gestos con el brazo. O Mm, lo hace con las dos manos. Fíjate, siempre hacen ese gesto. es como una tendencia y, Es como una tendencia y eso te da una señal de que esta persona es peligrosa. uh, fuerte. ¿Eh? Y un gesto que lo tienen, mira, spoiler, no puedo decir la tendencia política porque esto va a salir en YouTube y YouTube banea. Pero es un caballero Así es. alemán con bigotito extraño. Ahí te la dejo. Claro, sí, no, Desde ahí parte la tendencia. Ahí nomás la dejo. ya, vale, Entonces, si tú perfecto. analizas No, el sí te lenguaje entiendo. corporal de esa persona y luego vas buscando diferentes personajes que generan un referente, independiente si es Ajá, para bien o para mal, según tu forma de pensar, y vas comparando su forma de gestualizar y su forma de hablar, te vas a sorprender los similares que son. wow. Y Eso lo incluso tuvieron que hay, analizar ustedes ahí no, de en hecho el fue es una ramo. conclusión propia. Ah, perfecto, O sea, perfecto. una conclusión propia, porque si de hecho yo siempre le hago este ejercicio, pongan el discurso de este caballero y luego vean el discurso de un político y le doy el nombre del político. Luego escucha los dos audios y luego mutea a la persona que te di y luego pone el audio del caballero alemán. Son iguales. Ah, perfecto. Son Entiendo, iguales, entiendo. es el mismo gesto, el mismo tono de voz, la misma variabilidad del volumen, la granilocuencia en las palabras, la amplitud Increíble. del movimiento de los brazos y todo el tema. O sea, te das cuenta que es increíble que Mm, cómo se parecen más esas ideas sin que te las digan que son lo mismo. entiendo. O sea, ahí Qué fuerte cómo igual. meter el lenguaje, cómo jugar con el lenguaje verbal, pero cuando tú analizas el lenguaje corporal,
te das cuenta que, oh, diantres, son lo mismo. Mm, claro, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay personas que se les da mucho más esto del lenguaje corporal, ¿cierto? Que tienen como una mayor fluidez y yo creo que es una ventaja en lo personal. Y hay personas que no usan tanto esto, como no son tan efervescientes en esto de moverse, de usar las Claro, manos, es ¿cierto? que el lenguaje Pero corporal, perdón que te interrumpa, pero el lenguaje sí, corporal va un poco de la mano con el lenguaje verbal. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que ser claro y conciso con la palabra, pero también tienes que tener ese grado de equilibrio con el gesto corporal. Mover el brazo claro, cuando es necesario, expresar con la cara cuando es necesario. A eso me refiero. Bueno, y claro. estos personajes que te estaba mencionando, todo el rato están haciendo variaciones de la voz, subiendo y bajando el volumen, pero el tono corporal es siempre enérgico, moviendo los brazos. Mm, ya, sí, sí, sí. Entonces son movimientos que son cosas que Son similares. son similares. Entonces son patrones en realidad, patrones que se repiten Mm, en cierto tipo de gente. Entonces hay uno donde, entiendo, ya cuando uno logra entender estos conceptos, uno dice, oh, por ahí va la cosa. claro. Bueno, volviendo a este gran tema que elegimos en relación a la comunicación, ¿cierto, Marce? Como siempre nos vamos yendo siempre un poco más del tema, Es que nos vamos tenemos que, es que explayando tenemos ejemplos para tirar para todos lados en a realidad. regodearnos. Sí, es que es un tema súper amplio, pero ya como finalizando, como cerrando un poco esta idea de la comunicación, queremos dejarlo como un desafío, como un tema muy importante dentro de los temas importantes que hay dentro del mundo de la educación, de lo formativo, ¿cierto? De la enseñanza-aprendizaje, que en el fondo es algo por mejorar, siempre. Nunca vamos a estar 100% capacitados, ¿cierto? Entonces, cada día, bueno, como dice mi padre, yo hasta el día que me muera voy a seguir aprendiendo. Y creo que en este caso es lo mismo. Nosotros podemos siempre ser mejores comunicadores, ser mejores escuchando, ¿cierto? Y ser mejores también mejorando nuestra forma de transmitir una idea, de emitir un mensaje en el fondo, a otros, a otras, sea para educar, sea para tener una conversación informal, para compartir, lo que sea. Lo vamos a necesitar como profesores, como personas, como trabajadores, como estudiantes, como padres, como hijos, como todo, como pareja también, si quieres. Sí. Así que no sé alguna cosa que se te quede, Yo Arce, quisiera alguna agregar opinión. solamente dos cosas. La primera es, no tenga miedo a preguntar. Noto que a veces mucho por ego, mucha gente no pregunta, para no quedar Es verdad. de despistado en algunos temas. Y aquí también quiero agregar un tema de la comunicación que a veces guardar silencio, que se me olvidó, pero lo quiero citar, redondear con una frase de Mark Twain. Más vale pasar por tonto guardando silencio que abrir la boca y confirmarlo. Ahí tenemos, ahí tenemos las dos caras de la moneda, porque yo iba a decir la frase anterior, bueno, antes de tu frase iba a decir, prefiero quedar como tonto que como ignorante. Claro, Pero Marce también dio la otra perspectiva. sí, Está bien, me gusta, me gusta. sí. Y por eso es importante la frase de la cita, porque a eso lo dijo Mark Twain, el escritor del libro Las aventuras de Tom Sawyer. Buenísimo. Así que es importante el uso Bueno, de la bibliografía para la cita. Ya, chiquillos, muy así bien. que con eso nos despedimos. Les mandamos un abrazo. Síganos en nuestras redes sociales en @críticas con eficiencia en Instagram, también en Eso, YouTube. eso. No olviden de darle like, compartir, suscribirse al canal de YouTube también, seguirnos en el canal de Spotify también, para que nos Se sigan gustan. escuchando. Compartan también, importante para nosotros, así nos mejora el tema de las métricas de las redes sociales, que es importante para nosotros. Así que eso. Claro.
para poder seguir siendo independientes. Como dicen por ahí. Sí. Ya, chiquillos, un Ya, mi abrazo. gente. Cuídense, pásenlo bien, cuídense junto a sus familias, que es lo más importante en estos momentos de pandemia. Sí, todavía no ha terminado esto, así que cuídense mucho, les dejamos un gran abrazo, saludos para todos y todas, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chau, chau. Chao, chao.